Buenas noches, chicos. Bienvenidos a la segunda sesión que tenemos de métodos estadísticos. Eh, bueno, antes de empezar con lo que veremos hoy, que básicamente es qué es estadística, para qué y por qué se debe estudiar estadística, y también los tipos de estadística, haremos un pequeño recovery o remember de nuestra última clase. Entonces, básicamente en la clase pasada hicimos una pequeña introducción, ¿verdad? Hablamos de terminología, de la estadística, o lo que vamos a ver. Decíamos nosotros básicamente que la estadística, ¿qué era? La estadística era una herramienta valiosa, ¿verdad? Que permite dar sentido a grandes cantidades de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos eh, poder planificar o pronosticar la tendencia que hay en una ciudad con una pequeña muestra, ¿verdad? Nos decía que básicamente nos ayudaba a recopilar, a analizar, a interpretar y presentar la información de manera significativa y útil, ¿verdad? Eh, que las estadísticas nos llevaba desde comprender cálculos simples hasta cálculos muy complejos y hasta predecirlos, ¿verdad? Pero eso cuando te dicen estadísticamente puede pasar esto, es porque en base a datos nosotros podemos predecir o pronosticar cualquier tipo de evento matemático, ¿verdad? O geológico también, ¿no? Eh, Hablándolo ya en una parte más empresarial o para una empresa, la estadística como tal ayuda a tomar decisiones, ¿verdad? Basada en toda esta información previa. Eh, Permite identificar tendencias, predecir comportamientos futuros, obviamente, y así de esta manera optimizar eh, nuestros recursos en el futuro. ¿Ok? Entonces, básicamente hay que quedar claros que la estadística nos ayuda a recopilar datos, nos ayuda a analizar estos datos, a interpretarlos y finalmente tomar decisiones. ¿Ok? También hablábamos un poquito de la terminología de la materia como tal, hablábamos que es la población y la muestra, hablábamos de diferentes tipos de medidas que había, medidas en las... Hablábamos básicamente de tipos de medida que teníamos. Deme un segundo, por favor. Entonces, hablábamos básicamente de los términos que vamos a usar acá, ¿no? Como población y muestra, las medidas de riqueza central, las medidas de dispersión y la relación que hay entre las variables. Decíamos básicamente que la población era el conjunto completo de los individuos o elementos de interés, por ejemplo, un cantón, una ciudad, un país, mientras que la muestra era un subconjunto representativo de esta población, ¿verdad? También hablamos, también decíamos básicamente que las medidas de central, que son las más comunes, o las que más tal vez hemos escuchado, son la mediana, moda y la media, ¿verdad? Y básicamente las medidas de dispersión, como su nombre lo indicaba, ¿verdad? Eran, son, mejor dicho, la varianza y la desviación estándar, que básicamente nos indican qué tan dispersos están los datos alrededor de la media o con respecto a la media, ¿verdad? Y la relación entre variables, que es la correlación y la regresión, nos permitían entender y cuantificar las relaciones entre las diferentes variables de nuestro grupo de datos. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que pudimos ver, lo que pudimos aprender o entender en la clase pasada. Me permiten un segundo que comparto las diapositivas y entramos ya básicamente a esta parte, ¿no? Vamos a definir formalmente qué es la estadística. Entonces, la estadística nos indica que es una disciplina científica que se ocupa de la recolección, como hemos dicho antes, análisis, interpretación y presentación de datos. ¿Ok? Dice que va más allá de un simple cálculo numérico, porque esto es un enfoque sistemático para comprender la variabilidad en el mundo que nos rodea. La estadística también proporciona métodos para hacer inferencias sobre la población grandes basándose en muestras más pequeñas y manejables. Cuando veamos básicamente qué tipos de estadísticas hay, vamos a ver qué significa a qué nos referimos con la palabra inferencia. ¿Ok? Eh, También nos dice que se divide en dos ramas principales.
que es la estadística descriptiva, que es la que básicamente veremos en casi todo el periodo, y que esta es la que se centra en resumir y describir conjunto de datos. Y la estadística inferencial, que también veremos un poquito este semestre, es la que eh, se utilizan datos de muestras para hacer predicciones o inferencias sobre poblaciones mucho más grandes. Ambas ramas son fundamentales para extraer conocimiento significativo de los datos, obviamente. Y lo que hemos dicho algunas veces es, ¿sirven para qué? Para tomar decisiones informantes de diferentes datos. ¿Ok? Ok, entonces, ampliemos un poquito más el concepto de estas estadísticas. Entonces, dice que la estadística descriptiva es la que se enfoca en resumir y visualizar datos, ¿ok? Que incluye medios de atención central, dispersión y formas de distribución. Es crucial para entender las características básicas del conjunto. Como les dije, aquí vamos a ver mediana, moda, promedio, desviación estándar, correlación, etcétera, ¿no? Por su parte, eh, en cuanto a la estadística diferencial, ya habíamos hablado antes que esto acá se utiliza para hacer predicciones de poblaciones mucho más grandes, ¿ok? Y aquí ya hay hipótesis, estimación de parámetros, modeladores estadísticos, y al igual que la otra, básicamente está para tomar decisiones, ¿ok? O tomar decisiones basadas en datos. Aplicamos estadística, cualquiera de las dos, o estadística general como tal, en todos los campos, chicos. Tanto como en la economía, tanto como en la medicina, tanto como en la psicología, etcétera. Es por eso que la tarea va arraigada en esto. Ustedes la van a ver en el Moodle seguramente el día de mañana, que es nuestra última tutoría semanal, perdón, hoy, porque mañana no hay tutorías, y será hasta el próximo día martes a las 11:59 de la noche. Vamos a ver la relación que tienen las estadísticas con las demás ciencias, ¿ok? Por lo menos 7. Igual, no se preocupen, si aquí no les queda claro, yo les voy a dejar las indicaciones en el módulo, en la tarea. Recuerden que va a estar habilitada desde el día de hoy hasta la medianoche del próximo día martes. Continuemos. La estadística descriptiva, es la que, como les expliqué hace poquito, es la que más vamos a ahondar en esta materia, es una rama fundamental que se centra en resumir y presentar datos de manera significativa. Aquí nosotros no solo vamos a ver datos, aquí como ustedes los pueden observar, vamos a graficar estos datos, vamos a usar herramientas como el histograma, como el diagrama de cajas, como los gráficos de dispersión, los diagramas de pastel, etcétera. Vamos a buscar las mil y un formas que nosotros, y en este caso, como vamos a estar en forma asincrónica y virtual, lo haremos todo desde Excel, será mucho más fácil para ustedes trabajar. Más sin embargo, yo les voy a enseñar a hacer de una forma manual para que ustedes lo hagan de esa manera también y las tareas se presenten de esa manera. ¿Ok? Estas son herramientas técnicas que nos ayudan a organizar para poder visualizar de una mejor manera los datos, chicos. ¿Ok? En todas estas, eh, y en todos estos gráficos nosotros podemos interpretar o podemos fijar las medidas tanto de tendencia central como las medidas de dispersión, al igual que ya sean estas, obviamente, mediana, moda, media, varianza y desviación estándar. Entonces, a medida que vayamos desarrollando las clases, vayamos avanzando, nosotros vamos a ir viendo cómo realizamos estos cálculos o cómo hacemos estos gráficos. Entonces, sí sería bueno igual ir conociendo qué podemos encontrar en cada una de estas, ¿no? En estas herramientas técnicas que nos están ayudando. Entonces, por ejemplo, los histogramas son útiles ¿para qué? Para ver la distribución de datos continuos. Como se puede observar en la lámina, se ven las frecuencias, ¿no? Sube, baja, baja, sube. Entonces, esto es un histograma. En cambio, en los diagramas de cajas vamos a ver la proporción. Esto se divide en cuartiles, ¿no? Entonces, podemos ver si en cuartil 1, 2, 3 o 4.
dónde hay más información, dónde se concentra la información o dónde hay más información. Supongamos que edades. Entonces vemos que el alumnado, por ejemplo, está centrado o está entre 18 y 30 años, aunque hay dispersos que tienen 17 y otros que tienen 60, por ejemplo. ¿Ok? Y en cambio, el gráfico de dispersión, vamos a ver básicamente cómo se separan estos o qué separación hay entre ellos. ¿Sí? Entonces, estos son los, no son todos, pero son básicamente los que nos van a ayudar a poder graficar o entender de forma gráfica nuestra información que viene a la tabla de frecuencias. Ok, y dentro de los tipos de estadística de inferencial, pues tenemos el muestreo, análisis de datos, la inferencia como tal y las conclusiones. Entonces, básicamente, ¿qué nos dice que la estadística diferencial? Dice que es una rama avanzada que se encuentra o se centra básicamente en hacer predicciones. Tense en cuenta que esto siempre predice lo que podría pasar. Entonces, cuando nosotros hablamos de que, qué va a pasar, estamos usando en ese momento estadística inferencial. Dice que hay diferencia de la descriptiva, básicamente, que solo describe datos existentes. La inferencial utiliza la probabilidad, o sea, qué puede pasar o qué va a pasar. Y es mucho más grande porque es para poblaciones mucho más grandes como tal y para probar hipótesis. ¿Ok? Las técnicas, como les dije acá, son el muestreo, análisis de datos, inferencia y conclusiones. Entonces, eh, todo este tipo de cosas vamos a verlas, chicos, en el futuro. No se preocupen. Si está un poco confuso ahora, es normal porque eso es teoría. En práctica va a ser mejor. Entonces, por ahora y por este día, vamos a quedarnos hasta acá. La tarea, como les dije, le va a llegar el día de hoy, máximo mañana viernes, para que puedan entregarlas hasta el próximo martes. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.